Razones para reducir el sistema del ferrocarril mexicano. 4. En la historia de los ferrocarriles mexicanos se aprecian dos etapas, la que se inicia poco antes de la segunda mitad del siglo pasado y la que se perfila con la administración del señor presidente Cárdenas. La construcción de los primeros ferrocarriles se gobernó por una tendencia muy marcada de facilitar la explotación de materias primas y de incrementar el comercio exterior para beneficio, especialmente de Estados Unidos e Inglaterra. En cambio, en los últimos 25 años, la política ferroviaria se dirige a integrar la red nacional para satisfacer necesidades internas de producción y consumo, además de fortalecer nuestra unidad demográfica, cultura y política. De la primera época son las líneas de México a Veracruz y de México a Laredo y Ciudad Juárez. A la segunda corresponden los ferrocarriles a Campeche y a Baja California. La nacionalización de los ferrocarriles en 1908 respondió a la necesidad inaplazable de mantener un servicio público, muchas veces regido por el interés particular, concepto que se reafirma y aclara en la expropiación de 1937. Entretanto, no se inició la construcción de carreteras y la aviación se explotó comercialmente. El ferrocarril fue el único medio de intercomunicación nacional auxiliado de caminos de herradura para tránsito de bestias, de carga y de vehículos con tracción de sangre. En nuestros días, con frecuencia, se opina que los ferrocarriles deben ser intocables, o sea que por ningún motivo se debe abandonar una línea férrea, aun cuando ésta sea de explotación ruinosa, o bien que los servicios beneficien cada vez a menor número de personas. Quienes así opinan, olvidan que, por un lado, el origen y evolución de nuestros ferrocarriles y por el otro, el progreso de los medios de transportación hace que lentamente sustituyan los más antiguos por otros más modernos con características bien claras de operación más económica y eficiente. Con vista al panorama mundial de los ferrocarriles, especialmente de su evolución en la última posguerra, se llega a la conclusión de que el transporte por riel, siempre y cuando se le modernice de acuerdo con los adelantos de la técnica contemporánea, será por muchos años insubstituible en movimiento de carga a distancia de materias primas destinadas a la industria pesada, a productos agrícolas de grandes volúmenes y bajo costo, y de grupos humanos que con renta individual muy limitada. Quien administra un ferrocarril sabe bien que no solo es conveniente modernizar la planta física para lograr mejor eficiencia con menos costos, sino que también es parte de su responsabilidad buscar la coordinación con otros sistemas de transporte, de manera que el usuario cuente con medios diversificados para trasladar su persona y sus productos a lugares que más convenga al precio más bajo. Una política vial acertada impone no solo la construcción de más carreteras, la multiplicación de las rutas aéreas y el incremento de nuestra marina mercante, sino también la modernización ferrocarrilera aparejada de su autosuficiencia económica, de manera que, a la larga, subsistan solo aquellos sistemas que rindan un mayor provecho a la colectividad. Al desaparecer el monopolio del transporte por riel, se tiene que aceptar, entre otras cosas, la suspensión de aquellos servicios que son notoriamente incosteables, por estar comprendidos por otros sistemas de transportación más eficientes y económicos, absorbiendo estos la responsabilidad de la función social. Esto no quiere decir que nuestra pretensión sea que se supriman líneas o servicios ferroviarios por el solo hecho de que sus ingresos sean inferiores a los costos de explotación. Nuestro criterio es que deben suprimirse aquellos que acusen decadencia progresiva y que, en su caso, los beneficios derivados de su operación no sean proporcionales a la carga económica de la que en último extremo responde el pueblo mexicano. Entrando más a fondo en el problema, se puede afirmar que la suspensión o término de la explotación de un ferrocarril se debe, entre otras causas, primero, por notoria y comprobada incosteabilidad y su explotación; segundo, por no cumplir la función social para la que fue construido; tercero, por imposibilidad de conservar o reponer su planta física; y, cuarto, por imposibilidad técnica o económica para modernizar su trazo y planta física o continuar su construcción. A. Por lo que se refiere a la inconstabilidad, esta puede originarse en mala administración, una competencia imposible de sostener con otros sistemas modernos de transporte, o bien porque decrezca sensiblemente la actividad productiva, se reduzca la capacidad de consumo de la zona de influencia, o que al consolidarse con otro, resulten dos líneas ferrocarrileras paralelas sin competencia lógica y costeable.
Para el primer caso, o sea, la mala administración, toca al Estado apreciar si el aumento inmoderado de los costos de explotación se pueden atribuir a una administración inconveniente, teniendo a mano, por un lado, negar la solicitud de suspensión o levantamiento y, por la otra, cuando se trata de un ferrocarril propiedad de la nación, promover los cambios adecuados en los cuadros directivos y deslindar responsabilidades. Para el segundo, o sea, la competencia intensiva de otro sistema de transporte, a lo menos hasta ahora se presentan como fenómeno específico a la construcción de carreteras paralelas a los ferrocarriles en tramos de pocos kilometrajes. También, en este caso, el Estado es el que planea y dirige la política de caminos, siendo el único capaz de medir hasta dónde es conveniente colectivamente construir una carretera a poca distancia de otro sistema de transportación más antiguo, a sabiendas de que a la larga solo podrá subsistir el más elástico y de menos gasto en su explotación. No es equitativo que se obligue a un ferrocarril a continuar prestando un servicio público que responda a pérdidas indefinidamente, las que, en este último extremo, tendrán que absorber por el Estado a través de un subsidio cuyo monto puede aplicarse a satisfacer otras necesidades más urgentes en un país como el nuestro, que está apenas confrontando la solución de los grandes problemas específicos, a los grupos económicamente débiles, como son educación elemental, insalubridad, alimentación, vestido básico, etc. Cuando se trata de incosteabilidad por competencia intensiva de otro sistema de transporte, es pertinente hacer notar que, además del subsidio para cubrir pérdidas, queda la alternativa de reducir los gastos de explotación, procedimiento que está limitado por un mínimo minorum, imposible de abatir, o aumentar tarifas para elevar los ingresos. La reducción de gastos puede, a su vez, lograrse reduciendo los salarios, disminuyendo el personal en servicio o cancelando gastos extremos imposibles de llevar a cabo si el egreso indirecto es el mínimo y si no media un acuerdo con el sindicato. Esto último siempre y cuando no se trata de continuar la explotación del ferrocarril a costa y en sacrificio permanente de los trabajadores. En otro camino, o sea, la elevación de tarifas, está condicionado a que sea económica y socialmente factible, cosa que no ocurre cuando se trata de las líneas en las que precisamente su ruina se atribuye a la competencia del autotransporte. Un aumento de tarifa sería nugatorio y construiría el medio más eficaz para llevar a cabo en corto plazo al desastre económico definitivo. Finalmente, cuando decrece sensiblemente la actividad productiva o la capacidad de consumo de la zona de influencia, se pierde el objetivo que alentó a la construcción del ferrocarril. Por tanto, conduce directamente a una suspensión de servicios y, de ser necesario, al desmantelamiento de la planta física. Es el caso de aquellas líneas que se construyeron para dar salida a los productos forestales en regiones boscosas, sujetas a la explotación irracional, a las que tuvieron por objeto transportar para industrias extractivas cuyos yacimientos se agoten o empobrecen, como es el caso del Mexicano del Norte, entre Escandón y Esmeralda, Chihuahua, incosteables por agotamiento y destrucción de las minas de Sierra Nojada, y las que se tienen con fines estratégicos cuyo propósito desaparecen tan luego como se entra en un periodo largo de tranquilidad y paz, o bien resultan vulnerables a nuevos armamentos de potencia y de alcance originalmente desconocidos. La contracción sucesiva de la función social generalmente se presenta bajo síntomas de inconstabilidad. Tan luego como los usuarios ya no reciben un beneficio directo y apreciable de los servicios, se abaten los volúmenes transportados hasta llegar a cantidades irrisorias en relación a la producción y consumo de la zona de influencia. La función social está íntimamente ligada a propósitos de promoción económica y cultural cuando disminuye sensiblemente la actividad productiva de los habitantes. Cualquiera que sea el origen del fenómeno, o bien cuando otro sistema de transportación sustituye con ventaja al ferrocarril y los pobladores de la región no se afectan en su ritmo de progreso, se puede decir que la función social de un ferrocarril desaparece. En estos casos, es frecuente el deseo antisocial de que se mantenga simultáneamente en servicio de ferrocarril y carreteras con trazo paralelo, con el único fin de optar los usuarios, en su exclusivo beneficio, por el uso de algunos de los dos. C. Se da también el caso de suspender o poner fin a la explotación de un ferrocarril por imposibilidad de conservar o reponer su planta física, bien porque desaparezcan por consumo exhaustivo fuentes naturales de materiales de conservación, aumentando desproporcionadamente los gastos de mantenimiento, o
porque la vejez y obsolescencia del ferrocarril haga muy difícil o imposible la compra de fuerza atractiva y equipo de arrastre en fábricas especializadas con productos de serie. D. Por último, también es causa de supresión o término de la explotación de un ferrocarril la inconveniencia técnica o económica para modernizar su trazo o planta física, o continuar su construcción. En ferrocarriles ahora obsoletos realizados con grandes ahorros en la inversión original, muchas veces resulta imposible usar la misma estructura para mejorar el trazo, estandarizar el escatillón, compensar pendientes y ampliar curvas. Por la sencilla razón de que el conjunto obliga a la construcción de otro ferrocarril totalmente nuevo o bien resignarse a continuar su explotación con pérdidas cada día más cuantiosas o suspender servicios y desmantelarlo. Se da también el caso de ferrocarriles inconclusos cuya economía se fundó en llegar con una línea a un punto que se suponía fuerte de grandes volúmenes de producción o materias primas y que, por obstáculos imprevistos, el proyecto no llegó a su término. En ese extremo, el problema se debe resolver bien levantando el tramo construido y de operación notoriamente ruidosa, o llevando adelante el proyecto si es que al actualizar los datos técnicos se considera socialmente útil y económicamente factible. La presencia de una sola de las causas es suficiente para que proceda la suspensión o término de la explotación de un ferrocarril, siendo por supuesto más claro el caso cuando ocurren dos o más. Para todas y cada una de ellas, no es al ferrocarril interesado al que le toca juzgar y decir, sino a las autoridades que, de acuerdo con las leyes, les corresponde conocer de estos asuntos. Para el caso, se concreta a formular petición razonada y aportar los datos estadísticos y pruebas adicionales que justifiquen el problema que padece. Sin embargo, siempre será necesario obtener también el consentimiento del sindicato que representa el interés profesional de los ferrocarrileros afectados por la supresión de la fuente de trabajo. Es bien claro que se suspende o termina la relación laboral o consecuencia de un acuerdo gubernamental de suspensión o terminación de la explotación de un ferrocarril, y aun cuando esto sería en todo caso suficiente por conveniencia de las partes, mediante un análisis del problema, se llegan a convenios que expediten el cumplimiento de lo mandado sin contratiempo alguno. Como es natural, el sindicato exige no solo que se le apruebe la imposibilidad de seguir operando, sino también que se establezcan garantías previas en favor de los trabajadores que, en parte, les compensa tan grave quebranto en su vida profesional. En capítulos anteriores se dejó bien probada la inconstabilidad de la explotación de los ramales Ometusco-Pachuca, Muñoz-Chignahuapan y San Marcos-Ixcaquitla. Además, en los tres se ha perdido la función social ante la decadencia progresiva de los tonelajes y pasajeros transportados. Ello atribuye fundamentalmente a la competencia del autotransporte, y en caso particular de San Marcos Ixcaquistla se debe agregar la imposibilidad técnica y económica para modernizar su trazo y reponer su planta física. De todas maneras, el caso del ramal San Marcos Ixcaquistla merece comentarios especiales. Debo relatar que desde 1920 hasta 1936, el ferrocarril mexicano le llevó costos por separado, resultando que en el lapso de 17 años, las pérdidas fueron constantes, fluctuando el coeficiente de explotación entre 128 y el más bajo en 1136 del más alto. Durante la administración del señor presidente Cárdenas, se revivió el antiguo proyecto de prolongar el ramal hasta la bahía de Cachagua, cruzando la Mixteca en virtud de que se consideré que existía importantes yacimientos de fierro y de carbón coquizable en condiciones de explotación. Entre 1935 y 1939 se construyeron 73.7 kilómetros de vía hasta Petalcingo, pero conservando el antiguo escatillón a pesar de que se había proyectado de vía ancha. Seguramente, ante la imposibilidad técnica y económica de aprovecharlo, de hacerlo así, el mismo trazo y terraplén primitivo son curvaturas muy pronunciadas y pendientes no compensadas. El costo de la inversión en aquel entonces fue de 6.852.000 pesos, encargándose de la operación del nuevo tramo el propio ferrocarril mexicano. Por la misma época, siendo subsecretario de Economía el distinguido geólogo ingeniero Manuel Santillán, se llevaron a cabo estudios sobre los recursos naturales de la región de la Mixteca, con propósitos de fomentar la siderúrgica, llegándose a la conclusión de que gran parte del carbón aún no estaba maduro, y que otra se quemó a consecuencia de intrusiones volcánicas. Esto, unido a la explotación económicamente ruinosa del nuevo tramo, en 1943, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas resolvió abandonar el proyecto y levantar la vía ya construida.
En los últimos años, periódicamente, se han hecho nuevos estudios geológicos, incluyendo perforaciones de exploración, pero sin resultados concretos que justifiquen revivir el proyecto de prolongación del ramal. A mayor abundamiento, de ser económicamente factible, el proyecto siderúrgico de la Mixteca, probablemente el circuito lógico sería la prolongación de la vía Oaxaca-Ocotlán-Ejutla-Cachagua, para dar acceso y salida al mar, a los yacimientos ferrosos de Sola de Vega. El reconocimiento Isamizá, el completado con un ferrocarril que partiendo de Sebastopol, hoy Benito Juárez, en la cuenca de Alto Papaloapan, entronque en Cucatlán, cerca de Tomellín, con la línea Oaxaca-México, para continuar después rumbo a Nochistlán, Tepozcolula y Tamazulapa, penetrando en su caso hasta donde las circunstancias lo requieran. En la región carbonífera por explorar. Este último ferrocarril acortaría además de kilometraje entre el sureste y los centros consumidores del altiplano, con beneficio para la agricultura y ganadería de los estados servidos por las líneas Veracruz, Suchiate y Coatzacoalcos, Mérida. Si bien es cierto que el Alto Horno debe estar lo más cerca posible de los yacimientos de carbón, también lo es que en el caso de las distancias por recorrer son mínimas, pudiéndose ubicar en el Alto Horno indistintamente en las cercanías de los yacimientos ferrosos o de los carboníferos. Para referirnos a la experiencia exclusivamente nuestra, basta con analizar las distancias que actualmente recorre por riel el carbón y el fierro que abastece la fundidora de fierro y acero Monterrey y Altos Hornos en Monclova. Esta consideración fueron las que se tomaron en cuenta para que el Ferrocarril Mexicano y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana convinieran el 28 de enero de 1956 la supresión de los servicios y el levantamiento de las instalaciones de los ramales Ometusco-Pachuca, San Marcos-Ixtla y Muñoz-Chignahuapan y, posteriormente, sirviendo de apoyo para solicitar de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas las respectivas autorizaciones para suspender servicios y dar por concluida la explotación de los ramales. Junio-septiembre de 1957.